Hello, buenas tardes. Estamos en vivo y en directo, aunque usted no lo crea, a esta hora, que lo habíamos dicho a las 21 horas. Entonces es como que estamos un poco eh, alterando el tiempo. Estamos alterando el tiempo. Nacional de General Sarmiento está también presente dando vueltas. Joaquín, ¿me escuchás? Yo te escucho perfecto, no sé si qué pasa que no aparezco. Bueno, estamos en un tema impresionante, ¿no? Mira, están cayendo la gente de la Universidad General Sarmiento, bien, en línea, que nos conectó rapidísimo. Pero bueno, ya Fíjate que a ver no si tenemos la conversación. versión gráfica del proyecto Biosfera, este, no está de más aclarar de qué se trata, ¿no? No, obviamente, digamos, el proyecto Biosfera de ecosistemas o plantas, animales, todo en un espacio totalmente cerrado, ¿no? En general es una esfera y eso hace que Ujú. de alguna forma lo que podamos apreciar, o sea, básicamente hacernos preguntas, ¿no? Pueden estar las plantas viviendo, cómo se pueden desarrollar. Las preguntas, digamos, Ujú. Ah, tienen que ver eh, con imaginarse eso, qué es lo que puede pasar en ese espacio con las plantas totalmente confinadas. Y por otro lado, bueno, ujú. eh, esas preguntas que nos hacemos son las mismas preguntas que nosotros nos haríamos en relación a nuestro propio planeta, ¿no? O sea, ¿qué pasa con nuestro planeta? ¿De dónde sale el oxígeno que necesitamos nosotros para desarrollarnos, para vivir? Y todo el ecosistema que conforma, digamos, la biosfera en la Tierra, ¿no? Es el lugar de la Tierra donde se desarrolla la vida. Entonces, la pregunta, Sí. las contestaciones que Ujú. tenemos para nuestro planeta son las mismas que para esas pequeñas esferas con ecosistemas adentro. No tenemos ningún caño que nos Ah, conecte al exterior y que nos provea oxígeno. Lo único que podemos hacer es cuidar lo que tenemos porque es acá donde todo se desarrolla. Se desarrollan plantas, se desarrollan los animales, grandes, pequeños, todos, ¿no? Y de alguna forma sí. se producen, ¿no? Lo que son los ciclos de vida en la Tierra, y lo que necesita, sí, todo ese ciclo para producirse, lo que necesita es energía. Y la energía proviene de la luz, que básicamente la luz y el calor que nos provee el sol, y en el caso de la luz, lo que le permite a las plantas es desarrollar la fotosíntesis, donde utilizan la energía de la luz para tomar los nutrientes del medio, donde sea, y, y bueno, eso Porque, sucede ahí. por- porque en esto que yo es también tu interés por particular en cuanto a lo que tiene que ver con la sustentabilidad de la vida, ¿no? Sí, obviamente, todo tiene que ver con pensar en que nosotros tenemos que tener un mundo que debería desarrollarse en forma sustentable. Sustentable es que, nada, que cumpla con todas las pautas ambientales, las pautas también, digamos, más equitativas de desarrollo social en el planeta. Mm, Entonces, de alguna forma, no solamente el compromiso es con la sociedad actual, con la generación, digamos, ahora contemporánea, sino que el compromiso es con las generaciones futuras. O sea, nosotros nos debemos también a pensar en el futuro
y no decir, bueno, arruinamos el planeta, lo consumimos, se arregle, un espíritu más trascendente y pensar que la sostenibilidad, la sustentabilidad del planeta representa dejarle también un planeta para las generaciones futuras. ¿Y qué te parece a vos? No sé si has alcanzado a leer el último informe de la CIP, que es el organismo mundial que le compete el tema del medio ambiente. Límite donde ya las fuerzas naturales no tendrían capacidad de poder sostener el nivel de contaminación y radiación que está soportando, y entonces entraríamos a sufrir una falta de alimentación, porque bueno, lo climático como también abordaría a los cultivos y la ganadería y todo lo demás, ¿no? La producción. ¿Qué? Bueno, yo creo hay dos cosas, o sea, yo no soy un especialista, no soy un científico, digamos, ambientalista, sino que soy alguien Ujú. que sabe, digamos, que las cosas están en una situación compleja, que probablemente nosotros estemos enfrentando un incremento de 2 grados en la temperatura del planeta, y eso obviamente un cambio climático importante, el derretimiento de los hielos, todo eso se ve a simple vista, no hace falta ser científico para ir viendo cómo se han retraído los glaciares en los últimos 50. Entonces, es actuar de alguna forma, ya no tenemos que tener ya más informes y ya sabemos que la cosa funciona mal. El tema es convencer a los políticos que hay que hacer un cambio, así como nos pasa ahora con esta, yo hablo de la inminencia, actuamos ante la inminencia. Entonces acá te dicen, bueno, vamos a actuar porque está el COVID, entonces actuamos confinados, tratando de ver, Ujú. de colaborar para que, digamos, cuidándonos entre todos para que esto no avance. Pero no pensamos en las Sí, consecuencias que puede tener una crisis climática, una crisis humanitaria de proporción, ¿no?, a lo que está sucediendo en, en lo que puede ser una crisis de una confrontación nuclear, que es muchísimo más grave que esto y a veces casi se banaliza, ¿no? Ayer escuché, por ejemplo, hablar de decir, no, sería más fácil controlar una explosión nuclear, dicen, porque tendríamos la medición de la radiación en tiempo real y no vendría atrasada 14 días como pasa con el COVID-19. Hecho, mm, dicho por claro. un médico, funcionario, todo que de los más altos cargos de acá. Entonces yo digo, pero ¿tiene idea de lo que está hablando? ¿Tiene idea? Nosotros, por Ujú. ejemplo, el tema de la radiación. ¿Tenemos idea de que hubo un accidente nuclear en Chernobyl hace 30 años y hace 30 años que no se puede entrar al lugar por la radiación remanente que hay ahí? O sea, Ujú. más grave sería un tema de una explosión nuclear, eh, digamos, generada intencionalmente por una confrontación, ¿no? Sería muchísimo más grave que, que el COVID-19 y no podríamos cerrarle la puerta al virus y no nos podían decir quédate en casa. La orden sería salir de tu casa y tenemos que evacuar. Pero no nos podemos ir a 20 Claro. kilómetros, nos tenemos que ir a 100. Tanto la crisis humanitaria, consecuencia del cambio climático, como algo derivado de una posible confrontación nuclear, son temas muy graves que no tenemos la capacidad de pensar, ¿no? O sea, la realidad está estamos como anestesiados, hay algo que no nos permite pensar. Claro, Entonces, claro, cambiarle la dirección a la conciencia en la que estamos actuando las cosas, claro, por ¿no? eso todos mis proyectos van hacia eso, no haciendo una medición exacta de los resultados, sino
a generar una conciencia global de que algo debemos hacer. Y en general yo propongo ideas que por ahí son, a veces aparecen como imposibles, como locas, que de alguna forma tienen como objetivo generar algún tipo de movimiento en nuestro pensamiento, ¿no? Eso es un poco Claro. el objetivo. Yo, por ejemplo, el que tengo más conocimiento de tus proyectos es el de la biosfera, donde vos articulás a través de una burbuja la vida de las plantas a través del calor y la luz. Exacto. Desde el punto de vista de lo renovable, ¿no? Ahí, ¿qué estás tratando de mostrarnos al inconsciente colectivo y sobre todo a quienes están, como vos decís, en las posiciones de alto rango, ¿qué es lo que de alguna manera, porque vos a la vez elegiste desde lo científico transferirlo hacia el arte, de un modo de demostrar o comunicar tu mensaje? Entonces, contanos un poquito todo eso que te movilizó a hacer tu transferencia de conocimientos científicos volcado hacia el arte como comunicación de esto. Claro, yo creo que, digamos, hay que, cuando uno está en un terreno científico, a veces tiende a volverse muy abstracto, ¿no? A presentar Ujú. resultados, como estamos viendo ahora, curvas que te dicen de qué características son, si son lineales, cuadradas, de todo, ¿no? En ver, ya miramos el, Sí. sí, ya sabemos, la curva esta sí está achatada, después esta no, esta está con una tendencia exponencial, se está yendo para arriba. Bueno, y la realidad es que a veces cuando toda esa ciencia está tan abstracta, nos parece como algo lejano. Entonces yo digo, bueno, vamos a acercar esa ciencia y vamos a poner una cuota artística, con lo cual va a tener dos efectos la parte artística. Por un lado, va a tener el atractivo de lo que representa que algo sea artístico, tiene una estética que nos mueve a contemplarlo, a acercarnos, a mirarlo. Y después tiene una forma de en algo mucho más cotidiano. Nosotros vemos las plantas y las apreciamos, entonces nos mueve a tomar esa conciencia de que el mundo ese que es inabarcable en el caso del proyecto de Biosfera, que es inabarcable cuando nosotros salimos al espacio exterior, vemos el sol, vemos todo, vemos eso inconmensurable, nunca vamos a impactar a más pequeña, y vemos que ese es el funcionamiento de la Tierra, vemos que es limitada y nos conmueve de alguna forma, nos conmueve esa fragilidad y de alguna forma vamos a apreciar más el mundo que tenemos y vamos a entender que es frágil, que no es algo, digamos, que es inacabable y que no vamos a poder impactar en él. Estamos impactando y lo estamos dañando. Y al dañar el mundo nos dañamos a nosotros mismos. Ese es el concepto. Esto no es una carrera a ver quién es el país más desarrollado, quién es el que tiene el auto más grande, o se puede dar el lujo de viajar emitiendo muchísimo dióxido de carbono. Es una cuestión ya que debería ser más solidaria. Y yo hablo de dos tipos de solidaridad que podemos aprovechar de esta pandemia. Una de solidaridad innata que podemos tener todos los seres humanos de proteger a nuestros congéneres, ¿no? No solamente a la familia, exceder un poco más allá y pensar que todos estamos en el mismo barco, estamos todos en una nave espacial que si no lo hacemos por esa solidaridad, que sí hagámoslo por conveniencia. Nos conviene a todos ser solidarios, porque si apuntamos todos hacia el mismo objetivo, vamos a ser más efectivos. Si cada uno está haciendo lo que le parece, vamos a terminar arruinando el planeta y no le va a quedar planeta casi ni siquiera a nuestros hijos, y menos hablar de Claro. esos 4 generaciones para adelante. Sí, sí, sí. Entiendo que también estás hablando de alguna manera de la banalización de la palabra solidaridad también, ¿no? Porque
solidariamente también las dirigencias también se comportaran de modo solidario y no solamente mensajes, sean mensajeros de que todos debemos ser solidarios menos ellos, pareciera, Bueno, ¿no? Es- obviamente, no, sí, si entramos en ese terreno, lo estamos viendo ahora o sea, yo siempre para ponérsela cuando tiene que tomar una decisión. En el caso este de la solidaridad ambiental, empieza por casa. Así como dice que la caridad bien entendida empieza por casa, yo digo, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer yo desde el punto de vista ambiental? ¿Cuál es mi solidaridad? Y bueno, yo tengo que empezar por lo que tengo a mi alrededor. ¿Puedo generar menos basura? claro, Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender a ver cómo generar. Bueno, mi obligación es aprender, porque tengo la basura que la genero todos los días. Y si yo sé que más de la mitad de la basura representa restos vegetales que yo puedo hacer un compost, aunque sea en la maceta de mi departamento, no necesito tener, digamos, un parque, un jardín, ¿está? Esa es mi obligación. Entonces yo puedo empezar por eso pequeño. Y por supuesto que los que toman las decisiones a veces son los que más consumen. Hoy los que toman las decisiones con respecto a si nosotros podemos salir o no en la pandemia, dicen, bueno, vos no podés abrir tu negocio en el barrio, por ejemplo, y te tenés que fundir, pero yo sigo cobrando todo mi sueldo. Entonces, bueno, es ahí, en todas estas cuestiones de solidaridad, hay que hacer toda una trapatía para ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y no solamente decir, hay que claro. hacer, más que hay que hacer, es qué es lo que yo puedo hacer, porque el mundo está en manos de todos. Cada uno de nosotros es Ujú. parte del problema y cada uno de nosotros es parte de la solución. ¿Vos creés, Joaquín, que se puede refundar la tierra? Es decir, estamos ante una oportunidad de refundar en términos de una revolución industrial, pero que sea el aprovechamiento de los recursos naturales de una manera más óptima y menos insalubre para el propio recurso natural. Obviamente, yo creo que, o sea, nosotros estamos ante una crisis que es mundial y como toda crisis, como ya sabemos, el tan remanido tema de que dicen crisis es oportunidad, ahora sí se presenta una Ujú. oportunidad, porque por primera vez en la historia de la humanidad nos encontramos que estamos todos ante una misma situación. O sea, es la primera vez en la historia de toda la humanidad que el mundo completo tiene, o sea, por lo menos en la historia conocida, ¿no? Que tiene un Sí, sí. objetivo común, tiene algo que nos une, que es colaborar, digamos, en la lucha contra el COVID-19. Entonces, esa experiencia que nos ha demostrado que, por ejemplo, yo he hecho una comparación en lo que son las ojivas nucleares que tiene Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos tiene 6.900 ojivas nucleares y Rusia tiene alrededor de 5.000. Cada una de esas cuesta desarrollarlas alrededor de 50 millones de dólares. Con 50 millones de dólares yo compro miles de respiradores que me resuelven un tema que tengo hoy, digamos, acuciante. Entonces yo digo, ¿de qué me sirve tener un arsenal bélico cuando yo podría tener un arsenal médico para realmente solventar estas situaciones? Entonces, Ujú. esta situación nos va a poner, nos pone en esa excelente situación de pensar un mundo diferente. ¿Vamos a hacerlo? ¿Lo vamos a pensar? Desde el punto de vista ambiental también vemos las diferencias que hay entre lo que es cómo está el ambiente, cómo estaba el ambiente en enero, cómo está el ambiente ahora, después de toda esa detención que hubo prácticamente del tráfico aéreo, de la producción de las Sí, fábricas sí, y sí. todo. Entonces, En los cambios de los índices de contaminación, ¿te referís? claro, los índices de contaminación que bajaron. ¿Qué vamos a hacer cuando termine esto? Sí. ¿Vamos a tomar conciencia de eso? ¿Vamos a consumir menos? ¿O vamos a salir en una carrera desenfrenada a recuperar nuestra supuesta calidad de vida que ha sido postergada? El tema es cómo resolvemos todo esto. Porque todos los políticos van a decir, no, yo tengo que generar que la economía se active y cada vez consumir más para recuperar los puestos de trabajo. Entonces hay como una incongruencia que es muy difícil de manejar
si no se tiene un programa realmente global y digamos, mucho más solidario, correcto, de equidad y todo lo que corresponde. Es un tema difícil. Claro, porque el punto de vista me parece que es interesante, porque nos plantea esto de, si bien por ahí no necesariamente va a cambiar de raíz el modelo en el que se viene trabajando, el modelo económico del mundial, ¿no? Me refiero. A lo mejor sí es una buena oportunidad para priorizar, como en alguna época le tocó hacer a China cuando tuvo que recuperarse por los años 40, de sus crisis, y bueno, generó una economía sustentada en la producción interna primeramente, ¿no? Y que eso fue lo que los hizo fuertes, porque internamente pudieron ser fuertes para después comercializar los productos hacia afuera. Y eso básicamente también requiere de una suerte de política económica de cada uno de los países, donde no estén pensando en justamente, me parece, el deterioro de los demás países para poder estar mejor, ¿no? Sí, de todas formas es un tema muy complicado, ¿no? O sea, no es tan fácil. Cuando yo le pregunté, Sí. yo entrevisté hace unos años, estaba en China, en Beijing, yo estuve trabajando ahí en China, y, y entrevisto a una persona de la televisión china y me dice, ¿cómo ves el sol acá en Beijing? Y no sé, lo que me sorprendió es que mi celular me indicaba si podía salir a la calle o no, pero no por un tema del COVID como nos pasa ahora, sino que por un tema de la contaminación. Entonces decía, quédese en su Ujú, casa y si no, utilice una máscara para salir. O sea, yo ya estaba acostumbrado a usar la ujú. máscara, pero no por una cuestión de protección contra una infección, sino para el propio medio ambiente. Y él decía, se había perdido lo que era el otoño dorado, porque ya no entraba la luz del sol a Beijing. Y yo digo, pero ¿cuál es la causa de la contaminación? Me dice, bueno, el 80% del acero del mundo es de China y la mitad es de la provincia de Está Beijing. ahí. Entonces le digo, pero bueno, ustedes tendrían que Claro, parar la producción. Me dice, le tenemos que dar de comer a la gente. O sea, polución la cambiaba por comida. Entonces yo digo, pero entonces se están comiendo el oxígeno que también necesitan para respirar. O sea, es como una incongruencia, claro. ¿no? Es muy difícil, digamos, de poder, digamos, conectar las piezas para que esto funcione bien, porque estamos casi en una Sí. situación antagónica, ¿no? Era o comer o respirar. ¿Qué más? Ujú. Claro. Sí, 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 más teniendo el grueso de la población que tienen, ¿no? Comparado con nuestros países de Occidente. No, obviamente, También, obviamente, yo que creo es un tema. que ahí es donde está, digamos, que- toda este grado de complejidad, pero el tema es que ellos en proporción consumen menos que lo que puede consumir un país como Estados Unidos, que tiene 300 y pico millones de personas y probablemente consuma igual que China en lo que es el impacto ambiental, ¿no? Debe producir el mismo impacto. Claro, porque aparte de esto se presenta, me parece, Joaquín, la problemática de poder hacer o producir alimentos lo suficientes para el total de la población mundial, y en referencia a esto, donde está indicado también de que tenemos por día, tenemos más nacimientos que mortalidad en el índice, ¿no? Obviamente, Y bueno, bueno, el tema es muy alto impacto, porque yo me acuerdo, yo hice un proyecto que era el 2008, era un planiferio que tenía una resolución de 7 gigapíxeles, era una super resolución, pero bueno, ujú, los 7 gigapíxeles eran porque en esos momentos la población mundial era 7.000 millones de personas, por eso 7 gigapíxeles son 7.000 millones de píxeles. ajá, Hoy tenemos más de 7.500 millones de personas. 10 años más tarde se había incrementado, se había incrementado 500 millones, que es más que la población de Europa. Entonces, ahí claro. sí estamos hablando de curvas en esa situación exponencial.
¿Qué estamos haciendo por eso? En realidad no estamos haciendo nada. Ese es un tema porque nadie quiere hablar de la superpoblación. Por eso yo tengo algunos proyectos artísticos que son más interpeladores, porque está de eso que no se quiere hablar, porque no le conviene. Ningún político va a decir que quiere disminuir la población mundial. ¿Qué va a ser un control de la natalidad, como pasó en China, que estaban todos, digamos, miraban eso con Claro, azorados? Entonces, vos te encontrás. claro, o va a alargar un virus para que mate y controle la mortalidad también, Claro. ¿no? También podría Entonces ser. es como Claro, muy complejo el tema, porque por otro lado, Europa, que tiene tasas de crecimiento negativo en muchos lugares, te paga, te da toda una serie de beneficios para que vos tengas una familia con más hijos, ¿te das cuenta? Y en lugares, claro. digamos, donde hay una extrema pobreza, muchas familias basan el futuro, la sustentación, en tener más hijos para garantizar un poco la sustentabilidad de esa familia. Entonces, era como antiguamente, uno tenía muchos hijos porque había una tasa de mortalidad muy elevada, entonces, lamentablemente, sobrevivían algunos, entonces era una costumbre, digamos, tener esa, como basar toda esa estructura. Entonces, lamentablemente, no tenemos ninguna solución por el momento para eso, ¿no? Y Claro, tal 2015, en cual. el 2050, digamos, llegamos a ser 15.000 millones, nos vamos a encontrar en una situación mucho más compleja que la que tenemos hoy, porque la tecnología puede llegar a resolver cómo darle de comer al doble de personas, siempre va encontrando alguna solución, pero el planeta se Ujú. va consumiendo de alguna forma, ¿no? Sí, y en esa solución que está proponiendo a través de la tecnología también está poniendo en juego la calidad del producto que comemos No, a la obviamente, vez. obviamente, eso desde ya, ¿no? O sea, estamos metidos en un sistema donde todos esos productos, ya sabemos que por un lado están los productos súper elaborados que son muy complicados, ¿no? Este, Ajá, y por otro lado los productos que no son buenos son altos en calorías y no son buenos en nutrición, ¿no? Entonces, corremos mucho riesgo. Pero bueno, sí, algo sí, hay que hacer, ¿no? O sea, siempre yo digo que debemos hacer algo aunque no sepamos los resultados, porque si no hacemos nada ya sabemos los resultados. O sea, que hay que tener esa cuota de optimismo para encarar esta situación que se presenta casi como apocalíptica, ¿no? tal cual, tal cual. Vos lo decías creo que al principio, ¿no? Que era un poco el girar el timón de la conciencia en que como estábamos produciendo lo que hacemos, que es volver de alguna manera a entender que, por ejemplo, tener más conciencia en la planificación urbanística, con un sentido muchísimo de mayor provecho del agua, ¿no? Para evitarnos la escasez del agua posteriormente, ¿no? Los coches, ¿no? Que están consumiendo la nafta todo el tiempo, el recurso de la nafta y el petróleo, cuando en realidad podría ser eléctrico, con menos costos por ahí también, y cambiarle la conciencia al empresario que está no queriendo hacer ese giro, ¿no? De conciencia. Mira, yo creo que, primero, hay cosas que son muy importantes, ¿no? Yo creo que hay Uh-huh. un cambio de conciencia. En los últimos 20 años yo he podido apreciar de que hay un cambio en lo que es la conciencia colectiva, ¿no? Por otro lado, Ajá. eh, primero en cuestiones de consumo, hay un dicho que dice que el kilowatt más económico para el medio ambiente, el mejor kilowatt es el kilowatt no consumido. Entonces nosotros tenemos que arrancar en el origen. Por eso yo digo, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para consumir menos? O sea, desde tener, no sé, un auto más económico, consumir menos luz, siempre vamos a encontrar algo que podamos de alguna forma mejorar ese consumo. Y ese puede ser el pequeño aporte que podemos hacer nosotros. Después yo creo que hay que tener, nada, toda una legislación, que debería ser una legislación global, por eso yo pienso que en algún momento todos se tendrían que poner de acuerdo, y esa legislación es la que puede controlar las distintas, o sea, las industrias o lo que fuere, y empezar a tener otro tipo de perspectiva.
pedirle al empresario, el empresario es casi, hoy se está perdiendo mucho el empresario que antes tenía un nombre y apellido, ¿no? Hoy son fondos de Ajá. inversión que son desconocidos y que no les, o sea, el fondo de inversión tiene como objetivo nada, mejorar su rentabilidad. Si uno tuviera dinero disponible para poner, uno no lo va a poner en donde le den menos dinero, lo va a poner en donde le den más dinero. Entonces no le corresponde a uno Sí, sí, sí. preguntar si esa empresa, o sea, podría saberlo si hay alguna denuncia colectiva y decir, bueno, yo no pongo dinero en esta empresa porque nada, contamina mucho, no le preocupa la población donde está, no le importa contaminar el río, tiene trabajo esclavo o infantil, no sé, hay distintas, si uno lo sabe puede tomar esa determinación, pero en general no lo puede saber, entonces tiene que haber una legislación, un Estado presente para ese tipo de situaciones, que Que las regule. controle, que las Claro. regule, en concordancia con todo, pero tiene que ser, el Estado también tiene que tener esa inquietud ambiental y no decir, porque es Ujú. muy, mira, yo me acuerdo de uno de los mejores discursos que hubo en la cumbre del 2012 que se hizo en Río, la cumbre de sustentabilidad. Se llama Río más 20, Ajá. pues fue 20 años después de la primera cumbre de Río que se hizo. La primera cumbre de sustentabilidad se hizo en Río en el año 92. 20 años más tarde, Ujú. este, uno de los que dio el Bien. discurso fue Pepe Mujica. Entonces Pepe Mujica decía, bueno, si nosotros empezáramos a consumir, a tener el estándar de vida que tiene Alemania, necesitaríamos 5 planetas, más o menos. No nos alcanza con el planeta Tierra. Si los 7.500 millones tuviéramos un estándar de vida como digamos Alemania, pasaría eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es el tema? ¿Queremos ser desarrollados como los otros para consumir más o tenemos que ir a un desarrollo razonable? Por otro lado, Mujica dice, bueno, yo creo eso, pero lamentablemente yo de acá tengo que salir a inaugurar una fábrica Volkswagen para producir autos porque de esa forma le tengo que dar trabajo a la gente. Entonces, ¿cómo hacemos si tenemos un discurso, un pensamiento y después nuestra realidad es otra, ¿no? Es una pregunta que no tiene Claro. respuesta. Yo me dedico a poner preguntas y no soy yo el que pueda dar la Ujú. respuesta, solamente hago un planteo a veces disruptivo o lo que fuere, ¿no? Claro, a la lógica con la que se vienen dando las cosas, tal cual. Y en ese aspecto de que vos hablas de Río de Janeiro, cuando pasó, por ejemplo, la quema de los bosques, ¿te acordás? ¿En la Amazonia fue? ¿En el Amazonas? Sí. Bueno, que eso de manera, lo que está pasando en cataratas, las sequías y todo, también tiene que ver con este fenómeno posterior, o sea, meses posteriores, tiene que ver con este mismo fenómeno. Bueno, en realidad, ahí sí te voy a contestar que no sé. O sea, yo hablo de lo que sé Ajá, y en general muchas cosas las que no sé me dedico a fantasear si es que me lo permite esa, digamos, licencia artística, ¿no? La licencia artística me permite fantasear mucho, pero bueno, yo lo que te puedo decir que ujú, sí, en el Amazonas, muchos de los incendios sí, fueron intencionales o son intencionales para recuperar áreas para la ganadería, la agricultura y todo lo demás. Eh, Volviendo al ajá, tema ese que yo creo en ese cambio de conciencia, cuando yo presento el proyecto Biosfera, hicimos un lanzamiento a nivel latinoamericano ya hace muchos años, en el 2008, en Costa Rica. Uno de los que ah, apoyaba el proyecto era el director del Instituto para la Biodiversidad en Costa Rica, que bueno, Costa Rica tiene el 4% de la biodiversidad del planeta con una superficie diminuta, ¿no? Y ajá, él comentaba ajá, que su abuelo era pagado por lo que se llamaba cortar la montaña, llegar a la montaña, al monte, cortar los árboles, todo y convertirlo en una tierra productiva. Hoy Costa Rica está en un programa ya hace unos cuantos años de recuperar lo que es la selva primaria. O sea, todas esas tierras que se ujú, cultivaban ahora se las deja para que se recupere esa selva primaria que va a tardar 100 años más o menos en volver a su estado natural, salvaje, nativo, como era hace 2 o 3 generaciones atrás. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde hay que trabajar con esos cambios y este concepto.
y el concepto también de lo que es la soberanía. ¿De qué nos sirve a nosotros aplicar esa soberanía? Como decir, bueno, el Amazonas es nuestro, dicen los brasileros, los colombianos, los bolivianos, todos los que tengan un pedazo del Amazonas dicen el Amazonas es nuestro. Y ese es el concepto que debemos tener todos, de que el Amazonas es de todos de alguna forma. Todos tendríamos que colaborar para que se mantenga y todos los que viven de eso, que nosotros vivimos también de eso, digamos, colaborar en lo que corresponda. Yo creo que Claro. yo ahora estoy por hacer una muestra que tiene que ver justamente con el futuro, qué es lo que nos puede dejar el COVID como digamos, enseñanza y esa posibilidad de trabajar en lo que es esta solidaridad global, ¿no? Y Ah, qué bueno, ahí digamos, qué interesante. yo lo que pongo como ejemplo, ¿Y cómo lo vas a proyectar? ¿Cómo lo vas a proyectar eso, Joaquín? bueno, eso va a ser, es una muestra que se hace en el Congreso de la Nación, Argentina, ¿no? Aclaro Argentina porque siempre tenemos a una audiencia internacional acá y a veces uno habla, Tenemos brasileros en el canal fuera, ahora viste, también. el ombligo del mundo, ¿no? Y bueno, nosotros nos debemos a todos. En el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, vamos a hacer una muestra que obviamente no va a poder ser presencial ahora, pero va a ser virtual y en el momento que se pueda Ah, real. Pero bueno, y va a ser sobre la Antártida. ¿Por qué la Antártida? Porque la Antártida para mí representa la utopía prácticamente. Eso es un continente que se debate entre la utopía y la distopía. La utopía porque es la primera vez que todo el contexto internacional, a través del Tratado Antártico, se pone de acuerdo de cómo administrar una región del planeta. Entonces, es la primera vez que no nos hemos peleado, no ha habido guerras por la Antártida, o sea, por lo menos directas, ¿no? Puede haber guerras directas, o sea, podemos tomar caso de las Malvinas, representa de alguna forma la proyección que le podía dar al Reino Unido para reclamar un espacio, digamos, en la Antártida. Hay una región de la Antártida que está reclamada por Chile, por Argentina, por el Reino Unido. Entonces, bueno, de alguna forma, hoy existe una moratoria con respecto a todo lo que es el reclamo de soberanía y hay una... Hasta Japón creo que en algún momento quiso reclamar algo, ¿no? Hasta Japón creo que en algún momento lo quiso reclamar algo por el tema de la pesca. Claro, bueno, hay muchos lugares reclamados, pero yo digo, el mismo lugar, el mismo sector por tres, ¿no? Después hay otros que todo el mundo quiere tener un pedazo, pero la realidad es que hoy hay una solidaridad científica, todos ahí trabajan en conjunto, entonces yo creo que eso es lo que hay que digamos, tomar como algo interesante, y ese ejemplo es el ejemplo de la utopía. ¿Qué pasa si nosotros pudiéramos proyectar ese funcionamiento de la Antártida a todo el planeta y tener un mundo más solidario en donde todos nos pongamos de acuerdo en cómo administrarlo para, digamos, el bien común universal, que eso sería esa posible, tal vez, solidaridad atrás de un objetivo común, donde nosotros, en vez de tener ese arsenal bélico con todas esas ojivas nucleares, el arsenal sea un arsenal médico, un arsenal en desarrollo de investigación para todas las necesidades que tenemos los seres humanos, como ahora esto del COVID que nos plantea esa necesidad de estar todos unidos atrás de un objetivo común. Claro, y la oportunidad del pensamiento utópico, ¿no? Como vos estás reflejándolo. Obviamente, lo ¿no? utópico es, lo que permite tener ese pensamiento utópico es no tener ataduras, ¿no? Pensar libremente como si todo fuera posible. Igual yo digo, ojalá nunca alcancemos la utopía. No confundirlo con... Ojalá no alcancemos la utopía. Claro, y no confundirlo con magia tampoco. Si alcanzáramos la utopía, ¿qué haríamos? Se acaba nuestro sentido de la vida, ¿no? Esa lucha por tener no sé, por proyectarse, por... Sí, ¿no? Claro, Joaquín, pero también el trabajo de uno de ponerse la utopía al hombro y decirle, ¿no? Como a la clase política, y decirle, bueno, podemos creer, porque ellos tienen un pensamiento utópico, pero que tiene que ver en el marco de las políticas, ¿no? Porque son políticos, pero el tuyo es una utopía desde otro sector, ¿no? De otro campo de acción. Un campo de acción que también la idea es poder rescatar lo que tenemos los seres humanos, que es ese espíritu trascendental. Nosotros tenemos muy dormido el consumismo, el cortoplacismo, digamos, nos ha dormido ese espíritu trascendental.
Antes, cuando la expectativa de vida era mucho menor, mucho más corta, y uno emprendía, por ejemplo, no sé, la construcción del Duomo de Milán, que tardó 400 años en construirse. Yo le puedo decir a un Sí, arquitecto hoy que proyecte algo que no lo va a ver probablemente terminado en su vida, tendría dudas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros y no, podemos rescatar y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos proyectarnos hacia el futuro como civilización humana y no como individuos, ¿no? Como individuos que tenemos ese cortoplacismo. Entonces, ahí es la diferencia cuando dicen la diferencia entre un político y un estadista. Un político es aquella persona que mira las próximas elecciones, o sea, 4 años, y un estadista mira las próximas claro. generaciones, o sea, no le interesa ganar las elecciones, quiere decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para que nuestro futuro sea mejor? Entonces, ¿cómo podemos hacer para proyectarnos y pensar que tenemos muchos problemas que resolver todos en conjunto? Y a veces son problemas que no son de ahora. ¿Qué pasa si nosotros tenemos que pensar en Claro. 1000 años, 2000 años, 10.000 años o 100.000 años? ¿Tendremos esa capacidad de pensar así y proyectarnos tan largo en el tiempo? Ujú. Lo veo difícil, no sé, pero lo veo. Hay que hacer el ejercicio, tratar. Es un ejercicio, ¿no? El tema, claro, Joaquín, el tema es ¿cuándo sería la presentación? ¿En qué mes, en qué tiempo crees que Mira, se estaría dando la será de aquí a un presentación? mes, no sé, no tengo mucha idea porque se contactaron hace 15 días, recién aprobaron el proyecto el viernes de la semana pasada, se aprobó el proyecto, y ahora estamos en una fase Ajá. de pensar la tecnología que vamos a utilizar, porque yo estoy, obviamente, mi proyecto es más volado, es utópico, ¿no? Y yo pretendo que Sí. podamos controlar algunas cosas a través de la página web, o sea, que tengamos, que sea mucho más interactivo que simplemente hacer clic en un link y que nos aparezca una imagen. Ver si nosotros podemos tomar un control sobre esa muestra a la distancia. Eso sería lo ideal, aunque creo que va a quedar para otra etapa, probablemente esa situación, ¿no? Sí, y Joaquín, esto ya más un poquito más íntimo por ahí. Es la organización tuya ya es una pyme, ya conforma una pequeña y mediana empresa. No, no soy una pyme ni quisiera serlo, ¿viste? Eso yo soy como, ni lo quiero ser, ¿viste? Yo soy como ese canto que soy una Sí. moza ni lo quiero ser, no. O sea, las pymes se echan a perder por ahí, no sé. No, yo prefiero quedarme Ah, con esta expectativa en donde porque me pregunto. no tengo ninguna expectativa de tipo económico, de crecimiento, simplemente voy trabajando los proyectos y a veces trabajamos muchos, a veces somos pocos, a veces es local, a Ah, veces es internacional. Ahora estamos con un proyecto con Puerto Rico que va a abarcar probablemente toda Latinoamérica. Y bueno, yo creo que eso va a ser una forma de conectarnos, nos va a conectar a través de mucho. Es un proyecto que se llama Pulsar la Tierra y viene de la ujú, Tierra como un ser vivo que tiene 4.500 millones de años, ¿no? Entonces, es un sí, ser vivo que tiene 4.500 millones de años en donde prácticamente la aparición nuestra debería ser casi despreciable en cuanto a la cantidad de tiempo que aparecimos, pero lamentablemente estamos impactando en el planeta. De todas formas, el planeta se expresa a través de sus movimientos telúricos, de los volcanes, de la energía geotérmica. Hay muchas formas en que se está expresando y tomar esa expresión y trabajar todo lo que es la conexión desde Puerto Rico hasta prácticamente la Antártida, en todo lo que es la cordillera de los Andes y todo, y empezar a trabajar la parte antropológica también de lo que fueron las corrientes migratorias, la cosmovisión mapuche, la cosmovisión andina, azteca, todo con respecto a lo que es la tierra, ¿no? La madre tierra, la Pachamama y todo lo que es el universo. O sea, es un proyecto muy abarcativo, pero que se va a ir haciendo en etapas y bueno, vamos a ver qué es lo que resulta, ¿no? bueno, bien. Te llevo las últimas dos reflexiones, Joaquín, y no te quitamos más tiempo. La primera es, ¿cómo podrías vos, a tu manera, explicar o tu parecer respecto de por qué hay
¿cómo se puede justificar tanta hambre habiendo tanta producción en exceso de artículos, de alimentos, de bla, bla, bla? ¿Cómo se puede justificar que haya tanta hambre en el mundo todavía? ¿Cómo la ves esa? Mirá, bueno, es un tema que si yo tuviera la respuesta a eso, creo que sería fabuloso, ¿no? O sea, es prácticamente inexplicable, pero yo creo, bueno, la explicación es cómo nosotros podemos como seres humanos cambiar. Es muy difícil cambiar, ¿no? O sea, es muy difícil, pues Sí. nosotros tenemos, creo que psicológicamente venimos preparados como para pensar en lo que nos lo tenemos más cercano y no hacernos prácticamente problemas por lo que pasa un poco más a lo lejos. Pero obviamente es un mundo que hoy hay inequidad en este mundo, ¿no? Ninguna Ujú. duda. ¿Cómo hacer para cambiarlo? Y yo creo que siempre podemos volver a las pequeñas acciones, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Con qué podemos colaborar? Porque siempre uno tiene tendencia a mirar para afuera, ¿no? Eso que nos protege a alguien, hay que hacer algo que es como muy genérico y nos pone casi como observadores. Y nosotros somos parte de todo esto. Pero bueno, ojalá yo fuera, digamos, más solidario, me encantaría, ¿no? O sea, eh, a veces uno piensa que en eso se conforma con unas pequeñas cosas como para dormir tranquilo a la noche. Y yo digo, ¿cuál sería? Yo estaría dispuesto a renunciar a la mitad de todo lo que tengo para repartirlo, ¿no? Es un ejercicio interesante, Claro. ¿no? Para hacer. O sea, yo te digo que no ahora, no puedo decirte, no, mira, yo soy un re solidario, pero ¿cómo podríamos hacer? ¿Qué se podría hacer para hacer eso? Tenemos, Es una buena pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta. ¿Puedo ser solidario y cómo podría hacerlo, no? Es muy buena esa, muy buena. Yo creo que, Joaquín, yo creo que hace muchos años, más de 10, que estás haciendo un pilón de cosas para que nosotros podamos observar respecto de tu mirada y ponernos un poco a repensar lo que estamos haciendo. La verdad que yo soy un agradecido realmente a partir de tu trabajo, de que, bueno, el mundo científico de alguna manera también convive con el mundo del arte en función de estar interesado en interiorizar por medio de la comunicación artística, interiorizar a la gente de estas problemáticas tan serias, ¿no? Tan fuertes y que a veces no se entienden desde el punto de vista del discurso científico. pero bueno, mira, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Hay que hacer algo, ¿viste? Aunque no sepamos los resultados, ¿viste? Tenemos que hacer Sí, ese intento, aunque sea ese mínimo intento de decir, bueno, vamos hacia hacia esa utopía, ¿no? De alguna forma. Yo creo que es el ejercicio sí. que debemos hacer. ¿Cuál es la tarea que nosotros pensamos que no tiene ningún sentido? Pero bueno, peor sentido sería ¿Y no cómo? intentarlo, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Y cómo transcurre la cuarentena un espíritu tan movilizado e inquieto como el tuyo? ¿Cómo la vive? ¿Qué hace? ¿Qué aprovecha? ¿Investiga? ¿Por dónde la estás pudiendo agarrar a la cuarentena? Wow, bueno, no sé, en realidad a mí el día no me alcanza, ¿no? Eh, o sea que yo decía, uy, si Muy se bueno. acaba la cuarentena la semana que viene, me queda una cantidad de cosas sin terminar que tenía ya previstas. Pero bueno, no, yo creo que eh, adaptación se llama flexibilidad. O sea, yo, por ejemplo, yo venía viajando mucho, prácticamente eh, vengo como surfeando la ola del COVID-19. Yo venía de China, después de China me fui tengo una muestra que instalé en el Reino Unido a principios de marzo, y después Ah, última conferencia presencial la di el 10 de marzo en Madrid, cuando ya estaba explotando todo, y ya se no, empezaba a ver, no había te... estado en la marcha de la mujer el 8 de marzo, donde se contagiaron casi todos en Madrid, ¿no? Y bueno, por suerte pude Sí, ver el 12, y a partir del 12 de marzo yo quedé confinado acá, sin poder salir. mm, Primero
par de semanas y después, bueno, pude salir ya a las compras esenciales y un poquito más en estos días, pero estoy acá. Y yo transcurre, digamos, en transformar todos esos viajes que yo tenía previstos, que tenía que ir justamente a Puerto Rico, después tenía una muestra en España, de vuelta en Madrid y todo lo demás, pensando ver cómo se recompone todo y de ahí surge no solamente la consolidación de este proyecto Pulsar la Tierra que estamos trabajando con Puerto Rico, sino aparece otro proyecto que se llama el Laboratorio de Pensamiento Complejo, y ese Laboratorio de Pensamiento Complejo viene justamente a reunir todas estas cuestiones que estamos pensando del coronavirus, que pueden ser como una oportunidad para la sociedad global. Entonces, así como yo comentaba, Claro, la sociedad que por primera vez en la historia de la conocida de la humanidad, digamos, nos enfrentamos ante un objetivo común, ¿no? Cuando los objetivos son en general antagónicos, son diferentes, o sea, son motivos de guerra, ¿no? En este caso tenemos un objetivo que estamos todos atrás de ese mismo objetivo en la sociedad global. Entonces, la idea es ver cómo podemos aprovechar esa oportunidad. Entonces, este laboratorio de pensamiento claro, complejo está, desde un punto de vista artístico, tratando de pensar un mundo post-COVID, digamos, pero que no tenga que ver con las cuestiones económicas, que ya para eso está todo el mundo pensando a ver cómo sale de la situación económica, cómo va a ser la próxima, digamos, no sé, eh, salida, cómo, ya se está pensando todo eso, pensar un poco más adelante, pensar una generación, dos generaciones, cómo podría ser el modelo de mundo que nosotros queremos, hacer una suerte de manifiesto, empezar a trabajar en ese modelado de ese mundo y hacer una presentación, y ya estamos conectados con la gente de la UNESCO, hacer por ahí una presentación a las Naciones Unidas y decir, miren, ustedes que se reúnen para ver cómo hacen para que todo el mundo pueda ser desarrollado y pueda impactar más en el planeta, a ver, ¿por qué no nos reunimos todos a ver cómo podemos hacer un mundo más solidario? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles podrían ser las políticas de Estado relacionadas con la solidaridad? En donde obviamente está incluida lo que es la equidad y todo lo demás en todos los aspectos, pero sobre todo una equidad con las generaciones futuras, ¿no? O sea, eh, claro. pensar, a ver, ¿cómo vamos a hacer nosotros para esas generaciones que de acuerdo a los abogados dice que no tienen derechos, porque si uno no ha nacido, no tiene derechos? Pero yo digo, ¿cómo puede ser que no tenga derechos alguien que no nació, pero que nosotros sabemos que va a nacer? Entonces, le asignamos, o sea, en ese concepto, lo que sería el derecho potencial. Es un derecho que hoy no puede ser ejercido porque la persona no está, pero que en algún momento esa persona va a estar y nosotros tal vez le hemos quitado todos los derechos a una vida digna, ¿no? Claro, claro. Yo, vos sabés que pienso que, Joaquín, que la verdad que vos sos, para mí, sos un ser de pensamiento que se atrevió a ejercitar el pensamiento utópico. Y eso te convierte de alguna manera, como por defecto, en un ser visionario. Qué pregunta, ¿no? No, eso no me corresponde a mí contestarlo, ¿viste? Yo, nada, a veces pienso que, nada, este, es un ejercicio, ¿no? Yo a veces me digo, bueno, es como que yo me voy al futuro por un rato, ¿no? A ver qué es lo que pasó en el futuro. Entonces, Ajá, escribí algunas crónicas del año 3000, ¿no? Y decía, claro. sea, ¿no? Me acuerdo una parte de esas crónicas, era alguien que analizaba a principios del año 2000 y decía, mirá, vos sabés que a principios del año 2000 la gente se metía el humo en el cuerpo, pero ¿cómo humo en el cuerpo? Sí, lo llamaban fumar, ¿viste? Son esas cosas raras que hoy hacemos, que ya cada vez son menos raras por suerte, pero que cambian en el futuro. Entonces yo digo, si yo me voy al futuro, eso parecería rarísimo, ¿te das cuenta? Entonces, esos cambios así a veces de posición de lugar son como interesantes, ¿no? Para imaginar cosas. Pero no sé si, Sí, ojalá, digamos, yo pueda hacer, me encantaría que pudiera hacer una colaboración mínima para lo que sea, para el pensamiento, sería para mí
es como que mi vida de golpe tomaría más sentido y trascendencia, pero nada, yo creo que todos tenemos la capacidad de pensar y Y yo creo que, pero yo en ese sentido, Joaquín, creo que vos ya lo lograste, porque el reconocimiento de toda la esfera del mundo científico en el mundo te requiere. Y después, por el otro lado, desde el punto de vista artístico, también te llaman desde otro lado para que estés con tus representaciones artísticas, representando tus propios proyectos. Así que creo que debes sentirte muy, muy realizado, entiendo yo. bueno, gracias, sí, yo me siento bien. Me siento bien porque hago lo que tengo, soy un privilegiado, porque hago lo que me gusta, ¿viste? Entonces, yo creo que Ujú. eso no tiene precio. Yo digo que todos los días me levanto a la mañana y es como que vienen y me abren, tengo 10 años y me abren una juguetería y me dicen, agarrá lo que quieras. Entonces, bueno, sí, tengo un Claro, ataque de estrés al principio porque digo, bueno, a ver, quiero agarrar todo, pero no puedo. Entonces, después de ese periodo de selección en donde yo pude decir, bueno, descarto qué es lo que no voy a hacer hoy, en vez de decir qué es lo que voy a hacer hoy, digo, a ver, qué es lo que no voy a hacer hoy, me queda lo que voy a hacer hoy y eso lo disfruto, digamos, tremendamente. Y eso es un privilegio, ¿no? Con eso ya estoy sí, 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 totalmente pago, sí, digamos, sí, ¿no? sí. Claro, y aparte ya te digo que es ejemplificador nomás para la gente que suele denostar la utopía, es ejemplificador como a partir de tu labor, todos pueden ponerse a repensar esto de, no, bueno, es bueno el pensamiento, ejercitar el pensamiento utópico, ponerlo a trabajar, ¿no? Ah, Y sí, yo creo que, bueno, vamos por ello, ¿no? O sea, así transcurre la cuarentena, digamos, entre la utopía y la sí, realidad y la distopía y nada, y hacer algo. tenés una, perdón, Joaquín, ¿tenés una página oficial para que la gente pueda estar al tanto de todos los proyectos? Sí, la página es muy simple, joaquinfargas.com, ¿no? Joaquinfargas.com y después, bueno, en las redes, en general soy Joaquín Fargas, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter, ¿no? Así Exacto. que ahí por ahí ando dando vueltas, ¿viste? Pero joaquinfargas.com, ahí tenés unas cuantas cosas. Bueno, alguna vez nos hemos cruzado en presencia, ¿no? Y ha sido un honor para mí como hoy poderte otra vez compartir con vos esta charla, como en aquella vez que nos encontramos en una exposición en San Isidro, de Argentina, San Isidro acá. Y así que bueno, Joaquín, yo la verdad que te deseo lo mejor, saliendo de la cuarentena, con la presentación primero y con los posteriores progresos de tus actividades. Y, y que espero poder volver a reencontrarnos físicamente, charlar, tomarnos un café y charlar un poco más también. Perfecto, bueno, será un placer y gracias por la invitación, siempre, nada. Eh, Está bueno estas tertulias de cuarentena, ¿no? Claro, bueno, contás con nosotros, con Seremos Eternos, contás siempre, así que para difundir y promover tus actividades también. Bueno, Así que tenernos al tanto, muchísimas estamos al gracias tanto. y saludos a todos los que están ahí presentes, que es un placer, lástima que no nos vemos las caras, pero bueno, ya nos encontraremos físicamente y si no, virtualmente como suele suceder en esta situación. Buenísimo. Muy bien, Joaquín, un abrazo grandísimo, hasta la